nunca imaginó que su vida sería arruinada en Navidad. Al igual que en cada Navidad, mi familia y yo decidimos ir a la cabaña de nuestros abuelos. La misma se encontraba escondida en las profundidades de los bosques de Alaska. Una vez que empaqué, fui a buscar a mi madre y a mi hermana a su casa. Cuando se subieron al auto, emprendimos el camino hacia la carretera principal. Al llegar allí, me di cuenta de que la superficie de la ruta estaba repleta de nieve, lo que me terminó molestando un poco. Sin embargo, al ser Nochebuena, el tramo correspondiente a la carretera estaba completamente vacío. Luego del transcurso de media hora, empezó a nevar de manera bastante intensa. Para hacer las cosas más complicadas, un enorme reno se interpuso en el camino de mi coche. Él mismo poseía un pelaje muy oscuro y además tenía los ojos demasiado grandes y estos eran completamente blancos. En ese momento fui invadido por el enojo y traté de hacer una maniobra para esquivar al animal, el cual permaneció completamente quieto en la mitad del camino. Luego de haber hecho la maniobra, encarrilé el auto hacia la parte central de la carretera. Al mismo tiempo, mi madre soltó una pregunta: ¿lo golpeamos? Al escuchar esto, mi hermana se asomó por la ventana y luego contestó: No lo golpeamos. Cuando escuché su respuesta, giré el volante y pisé el acelerador. En ese instante, los dos neumáticos delanteros se hundieron en un montículo de nieve. Enfurecido, bajé del carro y le di una patada a la pequeña montaña de hielo con el objetivo de quitarla de en medio. Mientras hacía esto, pude escuchar un aterrador aullido. Inmediatamente abandoné lo que estaba haciendo y giré mi cabeza. A tan solo unos metros de mi auto estaba aquel reno que habíamos esquivado antes. Sin embargo, él mismo estaba erguido sobre sus dos patas traseras. Aterrado por la escena que tenía frente a mí, traté de mantenerme en el auto. Pero antes de que pudiera hacer esto, el mamífero movió su musculoso cuello hacia un lado y dejó escapar un alarido espantoso. Acto siguiente, se dejó caer y volvió a su posición natural de cuatro patas. Además, un resoplido extraño comenzó a salir de sus fosas nasales. Al ver esto, me di cuenta de que aquel animal estaba enfurecido y a punto de atacarme. Antes de que pudiera hacerlo, abrí la puerta delantera y salté hacia el asiento del conductor. Luego de entrar, el reno corrió hasta el auto y con gran ferocidad golpeó el chasis delantero. Ante esto, mi hermana dejó escapar un gran grito de horror. El animal se dio la vuelta y cargó de nuevo contra el coche, rompiendo los faros delanteros. Cuando nos quedamos en completa oscuridad, mi hermana empezó a gritar: «¡Solo vete ya! Tranquilízate, así no vas a lograr nada». Al mismo tiempo, intenté poner en marcha el automóvil. Sin embargo, fue en vano, pues las ruedas todavía estaban atrapadas en la nieve. Por su parte, la criatura volvió a embestir el coche una vez más. Ante este escenario, revisé la guantera en busca de cualquier cosa que pudiera utilizar como arma. Nunca fui fan de esas cosas, pero la situación que estaba atravesando había cambiado completamente mi mentalidad. Después de haber atacado el auto por una cuarta vez, el reno perdió el interés y desapareció detrás de un grupo de árboles. Con un poco de tiempo para respirar y pensar, tomé la determinación de llamar a mi padre, el cual se encontraba cerca de nuestra ubicación. Al finalizar la llamada, miré a mi hermana y le pregunté por su estado. «Oye, ¿te encuentras bien? Pues, ¿qué piensas? Casi nos morimos porque tú dejaste el auto atorado». En ese momento mi paciencia se colmó y estallé. Con que todo es mi culpa, ¿no? Entonces sal afuera del auto y trata de solucionar esto por ti misma. Después de decir eso, ambos nos quedamos en silencio y no nos miramos durante un rato. De repente, mi hermana bajó la ventanilla y sacó la cabeza. Cuando la vi hacer esto, le hizo una pregunta: «¿Qué es lo que estás haciendo?». «Silencio, solo escucha». En ese instante me callé y pude percibir un sonido bastante inusual. El mismo se escuchaba como la aguda voz de una niña. Esto me pareció muy extraño, ya que nos encontrábamos bastante lejos de las zonas pobladas. Aún así, decidí seguir escuchando. Tras algunos segundos, aquella voz expresó algunas palabras reconocibles. «Estoy perdida. Por favor, que alguien me ayude». Mi hermana abrió la puerta y salió del auto. Inmediatamente le agarré la muñeca y le grité: «¿Qué estás haciendo? Hay una niña ahí afuera que necesita ayuda y yo iré a brindársela. Espera un segundo, vuelve aquí». Mientras ella se alejaba del coche, la voz seguía llorisqueando y suplicaba desesperadamente por ayuda. En ese mismo momento me di cuenta de que algo no estaba bien. Para empeorar las cosas, mi hermana se detuvo a unos 30 metros del carro.
Cuando se dio la vuelta, su mirada se transformó completamente y una serie de gemidos incomprensibles salieron de su garganta. Por mi parte, me froté los ojos ya que no podía creer lo que estaba presenciando. Al terminar de hacer eso, vi una escena que me dejó marcado por el resto de mi vida, y es que mi hermana se había transformado completamente. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y sus ojos se habían tornado blancos e inexpresivos. Sin embargo, lo que más me asustó fue el hecho de verla en posición parecida a la de un animal. Con una gran rapidez se acercó hasta el coche y comenzó a mirar el interior. Mientras mi corazón se aceleraba, la miré a los ojos y empecé a llorar. Aún así, agarré mi teléfono y traté de llamar a mi padre, que aún no había llegado. Pero antes de que pudiera hacer esto, ella dejó escapar un grito horrible. En ese instante, giré la cabeza y noté que su cuello estaba lleno de orificios pequeños y carnosos. Los mismos se abrían como bocas y dejaban escapar agudos gemidos. Tras algunos segundos, la camioneta de mi padre apareció a la vista. Al darse cuenta de esto, mi hermana salió corriendo y desapareció detrás de algunos árboles. Luego mi papá se bajó de su vehículo y nos preguntó a mi madre y a mí dónde estaba mi hermana. En ese momento repasé en mi mente todo lo que había sucedido y le contesté: ella no quiso venir, se quedó en casa. Tras esto, nos subimos a la camioneta de mi padre y nos dirigimos a la cabaña de nuestros abuelos. No dije nada en todo el camino ya que estaba muy avergonzado por haber mentido. Además, mi mente todavía estaba intentando procesar lo que había ocurrido. Después del transcurso de una hora, llegamos a la cabaña, me bajé de la camioneta y me metí rápidamente en la residencia. A pesar de que el resto del día transcurrió de forma normal para mi padre y mis abuelos, yo todavía seguí sin creer lo que había sucedido. Luego del brindis navideño, decidí irme a dormir con la esperanza de que mi mente estuviera recuperada para el día siguiente. Al llegar a mi habitación, me puse el pijama y me acosté en la cama. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar los ojos, vi algo que me llenó de terror. Detrás de la ventana de mi cuarto se encontraba la criatura que alguna vez fue mi hermana, la cual me observaba fijamente con sus ojos inexpresivos y blancos.